Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué alegría, qué felicidad es para mí estar nuevamente con ustedes, continuando con estos maravillosos estudios que tienen que ver con los patriarcas de la casa de Israel, el pueblo del Altísimo. Estamos haciendo un análisis de cada una de las tribus de Israel, de la vida de Jacob, Israel y de las matriarcas. Y hoy quiero que presten mucha atención al sonido que estamos escuchando en este momento. El sonido que se percibe es el sonido de las aguas de un río. Oigan. ¿Ven qué hermoso se escucha? Es precioso, ¿verdad? Hay una cosa muy importante. No sé si ustedes lo sepan. Hay quienes sí lo saben, otros no. Pero para quienes no lo saben, Rubén, el primogénito de Jacob, el fundador de la primera tribu de Israel, tiene un estandarte, un símbolo, que es precisamente un ser humano, un varón. Pero ese varón está de pie sobre las aguas. ¿Sí? Está comunicado con las aguas. Hay algo bastante interesante en el estudio de la simbología bíblica, de la simbología de la Torá, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a el libro de Bereshit o Génesis, lo primero que nosotros encontramos en el capítulo 29 y en el capítulo 30 respectivamente es que cuando Lea, madre de Reubén y esposa de Jacob, queda encinta de este primer hijo, ella hace una declaración. He aquí un hijo, miren un hijo. Lo primero que el patriarca Rubén nos recuerda es lo siguiente: poner nuestro corazón, nuestra vista, mirar, que nuestros ojos estén en el Todopoderoso. Nosotros, para entender esta situación, debemos también entender y conocer el contexto. Recordemos que Jacob venía de una situación muy difícil en la que estaba huyendo de su hermano Esav, que quería matarlo, quería eliminarlo porque él decía que le había robado su primogenitura y la bendición de su padre. Por otro lado, Lea, la escritura la describe como una mujer muy hermosa, que no era amada por su familia, que era rechazada por su familia, una mujer que no era popular entre las personas, pero era muy virtuosa, era una mujer que estaba siempre en la presencia del Todopoderoso, amaba al Altísimo y deseaba conocerlo plena y verdaderamente. Y cuando Jacob y Lea se casan, nosotros sabemos que la escritura declara, Labán, el padre de Raquel y de Lea, engaña a Jacob y le hace el intercambio, le entrega a Lea en lugar de Raquel, y esto crea cierto resentimiento de parte de Jacob hacia Lea. Pero Lea no se desanima. Lea continúa confiando en el Altísimo, Lea continúa confiando en el Todopoderoso y se propone hacer que su esposo llegue a amarla, llegue a considerarla verdaderamente el amor de su vida, y le da lo mejor que tiene.
Ella se propone conquistar a Jacob, hacer que lo ame. De esto podemos aprender que nosotros muchas veces tenemos acceso a grandes bendiciones por parte del Todopoderoso y el enemigo trata de quitarnos esas bendiciones, el enemigo trata de que no lleguen a nosotros, pero no debemos rendirnos porque lo que el Creador tiene para ti y para mí no será quitado. Hay otro detalle en esto. Lea conocía que iba a venir el Mashiach. Ella buscaba continuamente de su propia iniciativa la voluntad del Todopoderoso y su presencia. Y el Ruach HaKodesh, la presencia del Creador, continuamente estaba junto a ella y estaba en ella. Entonces, cuando ella queda preñada por primera vez y su hijo nace, lo primero que ella piensa es: mi hijo es el Mashiach. Y es por esa razón, porque ella dice: mi hijo es la simiente que fue prometida en el Edén, que le pone el nombre de Reubén. Miren, un hijo. Hay un detalle muy interesante, amada familia. Cuando nosotros formamos un hogar, cuando nosotros formamos una familia, el ideal que tenemos es que nuestras familias sean una copia exacta de lo que es la familia a nivel celestial. Que los principios y valores éticos, morales, espirituales que componen la familia según el plan del Altísimo se reflejen en nosotros. Y nosotros entendemos esto porque la Escritura también dice en Bereshit, en Génesis 2 y en Génesis 1:26, que el Altísimo hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. La clave del éxito, según la Escritura, para que el ser humano prospere, para que el ser humano salga adelante, es la obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a tu propia alma, como a ti mismo. El amor al Creador y el amor al prójimo deben ser la base de todas las cosas y la base en la cual el ser humano triunfe. La Escritura también dice que las aguas son un símbolo. Cuando el agua está sucia, el agua representa una condición moral, espiritual, ética, física, mental y psicológica dañada. Una condición humana corrompida. Cuando las aguas se estancan, eso simboliza una naturaleza humana en general que no progresa, una sociedad paralizada que no sale adelante de ninguna manera. Pero si como en este instante las aguas corren, fluyen, se mueven, hay sonido. Dependiendo de la forma como se muevan las aguas, esto tiene un símbolo muy importante. Si el fluido de las aguas es continuo y es fuerte, pero ordenado, representa el fluido de una naturaleza humana que está desarrollándose de acuerdo al plan del Creador en orden y disciplina. Si las aguas son demasiado impetuosas, se desbordan con facilidad y todo lo destruyen. Entonces esto simboliza una naturaleza humana que no tiene dominio sobre sí mismo, un ser humano que no puede controlar sus emociones, sus pasiones, sus deseos, sus fortalezas y debilidades. Un ser humano que no sabe para dónde va, un ser humano que no sabe quién es, un ser humano que utiliza todo el potencial que tiene para destruir, dañar, hacer el mal. Pero una representación de las aguas fluida, fuerte, continua, pero en orden, que no se desborda, pero al mismo tiempo que todo lo que toca lo vuelve fructífero,
representa una naturaleza humana que puede manifestar la justicia divina, la justicia del Todopoderoso. Y es por eso que Reubén también es representado con las aguas. Cuando Jacob estaba a punto de morir y bendijo a sus hijos, dentro de la bendición dada a Rubén se dice: Rubén, tú eres mi primogénito, el primer fruto de mi fuerza, principal en dignidad y principal en poder. Aquí se representa a Rubén como lo que debía haber sido. El ser humano fue diseñado, creado por el Todopoderoso con un gran propósito. Y ese propósito es el amor, la justicia, la creatividad, la verdad, la plenitud. Que todo lo que el ser humano toque, todo lo que el ser humano haga, sea completa y absolutamente bendito. Que el ser humano prospere en todas las cosas. Cuando el agua se mueve, cuando el río fluye, el río tiene oxígeno y al tener oxígeno tiene vida. Cuando el río se mueve, cuando el río fluye, cuando el mar se mueve, cuando las aguas fluyen, no se estancan, hay vida, hay seres vivos en su interior. Una naturaleza humana, vital, saludable, que se mueve, que se desarrolla, que no se estanca, que crece en fortaleza física, mental, moral, ética, espiritual, capaz de procrear, de desarrollarse, de formar una familia, una mentalidad sana, una psicología sana, una identidad como ser humano sana, equilibrada, una mentalidad sin ninguna confusión, ni moral, ni ética, ni espiritual. Cuando se tiene control sobre nuestras emociones, sobre nuestras pasiones, sobre nuestras inclinaciones y deseos, ese es el resultado de conocer al Todopoderoso. Cuando tú y yo anulamos el ego, cuando tú y yo no permitimos que la soberbia, el orgullo, la prepotencia, los impulsos y las pasiones propios de una naturaleza llena de maldad nos dominen. La presencia del Todopoderoso, la presencia de Yahweh Elohim en nosotros nos trae paz, nos trae fortaleza, nos trae capacidad de control. Cuando las aguas fluyen, todo lo que el agua toca fructifica. Las raíces de los árboles se nutren, llegan todo tipo de nutrientes, la tierra se vuelve fértil y entonces la tierra fertilizada también nutre a los árboles y los árboles producen alimento para todos, tanto los humanos como los animales. Cuando una mente fluye, cuando la mentalidad del pensamiento humano fluye, sin fanatismo, sin odio, sin un sentimiento exagerado de supremacía, pero tampoco el sentirse amenazado por otros, el hecho de ver que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, el saber que es bueno encontrar la verdad, pero no monopolizar la verdad, ni pensar que solamente una sola persona tiene derecho a conocer la verdad. Esto es importante. También el respeto por lo que el Creador ha establecido. El nombre Rubén significa miren un hijo. Y yo quiero que ustedes recuerden lo que dice el profeta Isaías. A través del profeta Isaías, el Altísimo Bendito dice: mírenme a mí y prosperen, sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay otro. Antes de mí no hubo Elohim alguno y no lo habrá después de mí. No conozco otra roca, no conozco ninguna. Fuera de mí no hay quien salve, no hay quien redima. Yo el primero y yo el último. Así dice la Escritura. Ahora, hay un detalle. Cuando yo tengo presente que todo lo que existe y todo lo que vive proviene del Altísimo, que el Todopoderoso es el origen de todas las cosas, entonces mi alma fluye. La Escritura
habla de el río de agua de la vida que fluye a partir del trono del Todopoderoso. Y dice que por donde pasan esas aguas de vida, todo queda sano, todo queda en bendición, los árboles que toca prosperan, dan fruto y no se secan, no son destruidos. Rubén, su nombre significa miren un hijo. De nuevo, repito esto porque es muy importante. Cuando tú y yo doblegamos nuestro ego, cuando tú y yo doblegamos nuestro orgullo, nuestro sentido de supremacía falsa, cuando dejamos de despreciar a los demás, cuando dejamos de odiar, cuando dejamos de sentir envidia o celos por los demás, por la prosperidad de otros, tú y yo podemos prosperar. Solamente mirando al Creador de los cielos y la tierra, nosotros podemos triunfar. En la Sagrada Escritura, en la Beshorá, en la Buena Nueva, en el Brit Hadashah, hay un relato en el que Yahshua, después de un día de una labor muy fuerte con el pueblo, de mucha enseñanza, le ordena a sus discípulos que vayan al otro lado, que entren en sus barcos y vayan al mar, para ir al otro lado del mar. Y él despide a las personas, y Yahshua se queda solo en tefilá, en la presencia del Todopoderoso. Y la Escritura dice que mientras Yahshua estaba a solas hablando con su padre en tefilá, se desató una gran tormenta en el mar, en el lago del Galil, en Genetzaret. Y la Escritura dice que en el mayor momento de la tormenta, a la cuarta vigilia de la noche, Yahshua fue caminando sobre las aguas. Y los discípulos estaban muy, pero muy asustados. Y cuando vieron esa figura en medio de la tormenta caminando sobre el agua, lo que les vino a su mente fue gritar, fantasma, fantasma, llenos de terror, llenos de miedo. Yahshua les dice, no tengan miedo, soy yo. Kefa, o Pedro, dice, Rabí, si eres tú, da la orden para que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Yahshua le dice, ven. Pedro va caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo su vista, sus ojos puestos en Yahshua, caminó sobre las aguas. Pero cuando quitó su vista de Yahshua y volteó a mirar a sus hermanos, empezó a hundirse, porque vio que la tormenta era muy fuerte y el miedo a esa tormenta le hizo hundirse. Cuando tú y yo quitamos el ego de nuestra vida y entregamos todo lo que somos y tenemos y todo lo que podemos hacer en las manos del Todopoderoso y ponemos al Altísimo y a su Hijo y su palabra como el centro de todo lo que nosotros somos y de todo lo que podemos ser y hacer, entonces tú y yo podemos controlar nuestra naturaleza y tener dominio propio. Y todo lo que hacemos sale bien. Pero cuando perdemos de vista al Creador, a su palabra y al Mashiach, nos hundimos, porque el ego, el orgullo, nos destruye. Rubén representa a aquellas personas que tienen todo lo mejor que el Creador les ha dado. Mentes brillantes, cuerpos poderosos, capacidades enormes para hacer el bien, una mentalidad y una inteligencia con unas ventajas enormes para crecer y ser una bendición en este mundo. Pero muchas veces, por la falta de disciplina, por la falta de humildad, por la falta de obediencia al Creador, por pensar que todo podemos hacerlo por nosotros mismos y que no necesitamos la ayuda del Altísimo ni la ayuda de nadie. El ego corrompe a la humanidad y muchas veces, así como las aguas se desbordan y todo lo destruyen, una naturaleza, un ser humano
que no sabe controlarse a sí mismo puede destruir a la humanidad. La Escritura dice que es más fuerte el hombre que se controla a sí mismo que aquel que toma una ciudad. Pero también dice que como una represa se rompe y no puede contener las aguas, así es la naturaleza del hombre, que no es capaz de controlar sus pasiones. La falta de dominio propio puede dañar al ser humano. Y hoy día esto se está dando a conocer. El ser humano no tiene dominio propio, no se sabe controlar. El ser humano ha perdido de vista al Todopoderoso. El ser humano no tiene control de sus emociones, de sus pasiones, de sus deseos, de sus palabras y de sus actos. Es impulsivo, arrogante y prepotente y no le importa a quién pueda dañar, simplemente quiere saciarse a sí mismo. Esta es la enseñanza que nos deja Rubén en esta primera parte de este estudio, porque esto es solo la primera parte. Quiera el Altísimo que esta reflexión sea de bendición para ti y para mí. Luego veremos la segunda parte de lo que significa Rubén como patriarca y la importancia de la tribu. Recordemos que nuestras características personales, nuestro carácter, lo que nos hace ser seres humanos, nuestra forma de actuar, nuestra personalidad, se basa en los hábitos y las prácticas continuas que son nuestro diario vivir. Según lo que yo escoja ver, lo que yo escoja escuchar, lo que yo escoja pensar, lo que yo elija hacer, así es mi carácter. Y ese carácter y personalidad es parte de lo que voy a heredar a mis hijos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es el legado que estoy dejando a mis hijos? ¿Qué estoy dejando yo en el mundo? ¿Qué tipo de carácter estoy construyendo? ¿Será que de mí pueden decir, en él he visto al Todopoderoso, en él he visto al Hijo del Altísimo? ¿O simplemente dicen de mí, en él he visto un mar destructivo, una naturaleza tempestuosa que todo lo acaba? Quiera el Altísimo que no sea tu caso ni el mío. Recordemos, debemos mirar al Hijo del Altísimo, debemos mirar al Altísimo, mirar al Mashiach y mirar su palabra para salir adelante. El Todopoderoso te guarde y te bendiga. Si este tema ha sido de bendición, te agradeceré que te suscribas, le des me gusta y que compartas este contenido. Muchas gracias. Buen día.